Perspectivas psicológicas aplicadas a la educación, presentado por Windy Nazarit, Ivonne Barreto, Jenny Cañaveral, Judy Hernández, Claudia Garzón, Angélica Sánchez. La siguiente presentación tiene como fin exponer mediante cuadros comparativos y sinópticos las diversas perspectivas psicológicas aplicadas a la educación. Teoría conductual. Inicialmente su principal exponente fue Ivan Pavlov. Luego ese término fue adoptado por John Watson, Edwin Guthrie y Frederick Skinner. Más adelante se utilizaron técnicas originadas por Mager, Bariter, Ian Herman, Boker, Madsen, Arnold y Thomas. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. El primer método que vamos a mencionar es el condicionamiento clásico, quien fue descubierto por Ivan Pavlov. En este método se utiliza como técnica el aprendizaje por asociación entre dos estímulos, es decir, se condicionan a la persona a responder de una forma completamente nueva a los estímulos que antes no evocaba esas respuestas. El segundo método a mencionar es el aprendizaje por asociación, desarrollado por Edwin Guthrie. En este método el aprendizaje se da por dos estímulos y la ausencia de una respuesta o estímulo incondicionado, y se da por medio de una técnica llamada principio de contigüidad. Con ayuda de esta técnica se pueden entender algunos aprendizajes simples, como por ejemplo la memoria. El tercer método es el conexionismo, desarrollado por Thorndike, que indica que el aprendizaje se da por ensayo y error. Para comprobar esto se utiliza la técnica de las leyes de asociación, ejercicio y efecto. Un cuarto método a utilizar es el condicionamiento operante, desarrollado por Skinner y Thorndike, en donde la persona aprende gracias a aquello que es reforzado. Para ello se utilizan diversas técnicas como refuerzo y castigo, en donde se aumenta o disminuye la probabilidad de que ocurra un comportamiento. Estímulo discriminativo, el cual manejan antecedentes dando claves o señales para enseñar qué comportamiento es adecuado en cada situación. Spriming, en donde se provoca el comportamiento deseado. Shaping o moldeamiento, enseñanza de conductas complejas. Encadenamiento se relaciona con la aproximación sucesiva. Contracondicionamiento, el comportamiento indeseado es eliminado. Extinción, explicación de la pérdida de patrones de comportamiento reforzados. Un último método a utilizar es el aprendizaje por observación, desarrollado por Bandura, en donde el aprendizaje se realiza por el procesamiento de la información cognitiva. Otras técnicas a utilizar en la teoría conductual es el manejo de contingencias, en donde se controlan los refuerzos sistemáticamente para reducir comportamientos o para desarrollar nuevas conductas. Y otra técnica a utilizar es la reducción de ansiedad, en donde se sustituye la ansiedad y la tensión por patrones de relajación. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el rol del estudiante en la teoría conductual inicia cuando en su aprendizaje hay un cambio conductual. También en el condicionamiento clásico, cuando se realiza la técnica del aprendizaje por asociación, el estudiante no requiere estar consciente de la relación que existe entre un estímulo condicionado e incondicionado. Asimismo, en su proceso inconsciente aprenden a reconocer qué les gusta o no les gusta de su escuela, profesores, entre otras cosas. Otro rol del estudiante en el aprendizaje por observación es imitar la conducta que ven de sus guías, en este caso la de los docentes. En cuanto al rol del docente en la teoría conductual, es importante que éste logre determinar si el alumno comprende la materia que está estudiando, mostrando cambios en su conducta. Adicional, debe comprender cada conducta que el alumno tome en sus clases para asimismo empezar a moldear sus comportamientos con refuerzos y claramente ser un modelo para sus estudiantes. Respecto al rol del psicólogo educativo, debe saber manejar el tipo de variables que afectan el aprendizaje del estudiante y asimismo saberlo manejar con el niño y con el docente encargado del aula. Las palabras claves con las que se relaciona la teoría conductual en el proceso educativo son adquisición, extinción, generalización, discriminación, materia, asociación, programa de refuerzos, programa de razón, aprendizaje social, asertividad, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, conexionismo, contigüidad y moldeamiento. En la teoría cognitiva, uno de sus principales orígenes fue gracias a la teoría de Gestalt, cuyos exponentes fueron Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffa y Kurt Lewin.
Adicional a ello, uno de los primeros exponentes en esta teoría fue Jean Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo, la cual plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del sujeto. Otro exponente a mencionar es Vygotsky con la teoría de la zona de desarrollo próximo, el cual postula la existencia de dos niveles evolutivos. El tercer exponente es Jerome Bruner, quien estudió la teoría del aprendizaje que postula que el aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera. Por último, el cuarto y último exponente es David Ausubel, quien estudia el procesamiento del aprendizaje teniendo en cuenta los factores afectivos que influyen en él. Siguiendo con los métodos, el primero a utilizar en el aprendizaje es la psicología de Gestalt, la cual se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo. Un segundo método que vamos a utilizar y también es una teoría llamada desarrollo cognitivo, la cual plantea que el conocimiento no se adquiere solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte del estudiante. Un tercer método llamado zona de desarrollo próximo, propuesta por Vygotsky, el cual da la importancia de las relaciones sociales en el avance del intelecto y aprendizaje de los alumnos. Un cuarto método a desarrollar es el procesamiento de la información propuesto por Gagne, en donde el proceso de aprendizaje del individuo es similar a cómo funciona un computador. Un quinto método es la teoría del aprendizaje por descubrimiento desarrollada por Bruner, en donde el sujeto, en vez de recibir los contenidos y modificaciones de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Otro método desarrollado por Bruner es la teoría de la instrucción, la cual se ocupa de la forma en que lo que uno debe enseñar pueda ser mejorado y aprendido, de mejorar más que describir el aprendizaje. Un último método a utilizar es el aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, en donde el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. El rol del estudiante en la teoría cognitiva es aprender seleccionando la información que desee procesar y asimismo identificar a qué le debe prestar más atención en su proceso formativo. Adicional, debe corregir todos esos comportamientos que no le permiten adquirir un aprendizaje. El rol del docente en esta teoría es asegurar de que el alumno tenga todos los elementos necesarios que se requieren en la clase para poder generar una facilidad de aprendizaje en el estudiante. Asimismo, debe asegurarse de corregir al estudiante de tal manera que éste sea capaz de adquirir aprendizajes por sí solo. En cuanto al rol del psicólogo educativo, es asegurarse de ayudar a los estudiantes a aprender fácilmente y que tengan un pensamiento más efectivo. Además, debe ayudar con programas instruccionales para un mejor ambiente en las clases. Las palabras claves con las que se relaciona la teoría conductual en el proceso educativo son cognición, creatividad, adaptación, acomodación, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, desarrollo cognitivo, desarrollo potencial, inteligencia, motivación, metacognición y resolución de problemas. ¿Cómo se aprende? Técnicas según la teoría cognitiva. Asimilación, acomodación, equilibración, modelo de los almacenes, modelo de los niveles de procesamiento, modelo del nivel de activación, predisposición de aprender, estructura y forma del conocimiento, secuencia de presentación, forma y frecuencia de refuerzo, aprendizaje representacional, aprendizaje de conceptos, aprendizaje preposicional, aprendizaje subordinado, supraordinado y combinatorio, los eventos de la instrucción, habilidades intelectuales, información verbal, actitudes, habilidades motrices, entre otros modelos. Rol del estudiante según la teoría cognitiva. Para que la información sea utilizada adecuadamente, el estudiante debe traducirla en su forma de enfrentar los problemas. En el concepto de aprendizaje significativo, el estudiante debe tomar su parte activa en este proceso y tratar de buscar las ideas que existen en su mente donde pueda incluir la nueva información. En la teoría del proceso de la información, el estudiante deberá conocer los resultados que obtendrá del aprendizaje. Además, el alumno, para que estas habilidades permitan el nuevo aprendizaje, debe ser capaz de reconocer cuál de ellas le permitirá el nuevo aprendizaje.
En el entrenamiento de resolución de problemas, el estudiante debe sintetizar lo que ha aprendido y aplicarlo a la nueva situación. Rol del docente según la teoría cognitiva. Para evitar esta circunstancia, el profesor debe organizar la secuencia del conocimiento de tal manera que de no existir dichos conceptos, ellos puedan ser construidos. En la teoría del procesamiento de la información, el docente debe atraer la atención de los alumnos. Además, el docente puede indicar a los alumnos cuáles aprendizajes previos, prerequisitos deberá recordar y realizar un breve repaso de ello o reseñarlos si han sido olvidados. En la técnica de resolución de problemas, el docente tiene la responsabilidad de iniciar esta instrucción construyendo la base sobre la cual se desarrollará la capacidad del niño de manejar exitosamente sus futuros problemas. Rol del psicólogo educativo. Para evaluar las habilidades de pensar, el psicólogo debe evaluar y dar un diagnóstico del progreso de los alumnos en esta área. Los psicólogos deben buscar las estrategias e investigar en relación a ellas para que las estrategias de pensamiento y las propias de la creatividad puedan ser llevadas al quehacer educativo, lo cual requiere un cambio en las concepciones de educación, aprendizaje que lleven a cambios en la sala de clase. Teoría humanista. Principales exponentes: Carl Rogers, donde definía como una motivación innata que se presentaba en toda forma de vida y dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible. John Dewey, él implementó un trabajo acerca de la ciencia y la educación en la teoría humanista. ¿A través de qué métodos y técnicas se aprende esta teoría? Hay un método que es la libre elección o control del alumno sobre su aprendizaje, donde se determinan sus propios objetivos y toma de sus propias decisiones. ¿Qué técnicas se puede utilizar? Crear currículos centrados en los intereses y preocupaciones de los alumnos. Se unificaban las destrezas cognitivas junto a las afectivas y sociales y se hacía hincapié en la autoevaluación de cada estudiante. Otro método era programas escolares de mayor apertura. ¿Qué técnicas se utilizaban? Se daba prioridad al aprendizaje activo. Se insistía en la autonomía del alumno. Otro método era dar mayor importancia a la creatividad. ¿A través de qué? De actividades colaborativas, otorgar espacios para la evaluación interna y dedicar más tiempo a la integridad personal. El rol del estudiante en esta teoría tenía que ser un aprendiz activo y entusiasta. Debe ser participante, responsable, debe tener la competencia necesaria para la solución de sus problemas y para adquirir conocimientos. Estar dispuesto a hacerse responsable de su propio aprendizaje, debe ser abierto, con una comunicación honesta con el docente y debe tener una integración personal, afectividad y autoapreciación realista. El rol de docente debe estar centrado en cómo beneficiar al alumno en circunstancias actuales. Debe ver el mundo como el alumno lo ve. Poseer una comunicación empática para la autodirección del alumno. Debe ser congruente, prestar atención cálida al aprendiz, empático, ya que debe sentir el mundo privado del otro como si lo percibiera desde adentro. Debe tener una capacidad de comunicar algún tema de empatía con el estudiante. Facilitar el desarrollo autónomo del individuo y para ello provocar un clima permisivo. Debe poseer un dominio metodológico que se ajuste a las actitudes, despojándolo de prejuicios y de las proyecciones de valores conformistas sobre el otro. El rol del psicólogo educativo debe ser un propiciador para que el niño vaya logrando satisfacer necesidades hasta llegar a la autoactualización, que le permite transformarse en una persona completa. Debe estar preocupado por lo que el alumno ama, odia, valora, alegra, deprime y angustia. Es un facilitador a tener una relación personal con el alumno que lo guíe en su desarrollo. Ayudar al alumno a explorar nuevas ideas acerca de su mismo, su trabajo escolar y sus relaciones con otros. El psicólogo educativo debe ser abierto y con
información también abierta con el alumno. Él es el que hace concientizar al alumno de sus ideas y emociones para desclasificarlas, centrado en sentimientos del alumno, facilitador y reflector. Algunas palabras claves con las que podemos ubicar la teoría humanística son rol activo de organización, aprendizaje experiencial, autoactualización, congruencia, conocimiento, experiencia, conocimiento práctico, conocimiento proporcional, comprensión empática, consideración positiva incondicional, facilitación, necesidades básicas, no directividad, reflejo, tendencia, autoactualizante y tercera fuerza. Recordemos que los métodos y técnicas de la teoría humanista consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Respecto al rol del docente según la teoría humanista, el docente es un facilitador del aprendizaje de sus alumnos, con capacidad de diseñar currículos que son pertinentes a la vida de los alumnos, tales como educación sexual, relaciones interpersonales, abuso de drogas, entre otras. Enfatizador de habilidades para la vida, tales como clarificación de valores, relaciones humanas, identidad personal, motivación, responsabilidad. Anticipadores en la toma de decisión y elección, permitiendo que los alumnos hagan elecciones dentro de su vida escolar. Enfatizador de las preocupaciones personales e individuales de los alumnos. Demostrar que pueden ser compañeros en el proceso de la aventura por aprender. Teoría constructivista. Los principales exponentes son Kant, donde indicaba que el conocimiento no es totalmente innato, sino que es inventado por el hombre a partir de los datos que adquiere de la experiencia. Jean Piaget, en 1968, él supone que la creación del nuevo conocimiento se promueve cuando la persona interactúa con el objeto de conocimiento. Leo Vygotsky, 1979, indicaba que el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio. David Ausubel, 1976, centra su atención en el aprendizaje y las interacciones verbales. Jerome Brunner confirma que la adquisición de la estructura es el objetivo trascendental de la enseñanza. A través del método de la instrucción se puede aprender obteniendo la siguiente técnica, brindando ayuda sistemática y planificada a los alumnos para promover el desarrollo de la socialización, creando un currículo que contenga aprendizaje de los saberes y formas culturales y diseñando, planificando, ejecutando prácticas educativas con una intencionalidad específica. El rol del estudiante debe desplegar procesos cognitivos como afectivos y emocionales. El estudiante debe poseer interacción e interactividad y debe tener la capacidad de dar soluciones a los conflictos cognitivos y a las controversias conceptuales. El rol del docente debe tener naturaleza social y función socializadora. Debe asegurar la unión más adecuada entre la capacidad mental constructiva del alumno y el significado y sentido social y cultural. Puede dotar a los alumnos de instrumentos para realizar aprendizajes significativos. Su influencia educativa se puede realizar a través de procesos de interacción e interactividad, la cantidad y el ritmo de la enseñanza, la manera de presentar la información, la manera de indagar y valorar respuestas de los alumnos, teniendo influencia indirecta a través de los proyectos institucionales, es decir, a través de proyectos educativos y curriculares. El rol del psicólogo educativo debe tener en cuenta la naturaleza constructiva del psiquismo humano, haciéndole un seguimiento a la repercusión de las experiencias educativas sobre el desarrollo del alumno, identificando el grado de significatividad que los alumnos otorgan a los contenidos y el sentido que le atribuyen a esos contenidos y el propio acto de aprender. Aplicar el conocimiento condicional cuando las circunstancias lo aconsejan.
Algunas palabras claves para poder ubicar la teoría constructivista es constructivismo, competencia, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, docente, estudiante y aula. A continuación, veremos el cuadro sinóptico en torno al marco legal relacionado con la psicología educativa. El psicólogo educativo tiene un rol a la luz de la ley en Colombia. A continuación veremos la Constitución Política de Colombia, artículo 67, Ley 115 del año 1994, Ley General de la Educación. También encontraremos la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior, y encontraremos el Plan Decenal de Educación del 2016 al 2026, el camino hacia la calidad y la equidad. Este artículo nos habla que la educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Debemos tener en cuenta que la educación formará al colombiano en respecto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Este artículo también nos dice que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo 1 año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicios del cobro de derechos académicos a quien puedan sufragarlos. El Estado está en la obligación de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los que están educando. Estos también están en la obligación de garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Ahora hablaremos de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Nos dice que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales para la regulación del servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. La Ley 115 está compuesta por 11 títulos y 222 artículos. Encontramos el título 1 que nos habla de las disposiciones preliminares, el título 2, estructura del servicio educativo, título 3, modalidades de atención educativa a poblaciones, título 4, organización para la presentación del servicio educativo, título 5, de los educandos, título 6, de los educadores, título 7, de los establecimientos educativos, título 8, de la dirección, administración, inspección y vigilancia, título 9, de la financiación de la educación, título 10, normas especiales para la educación impartida por particulares y finalizamos con el título 11, disposiciones varias. La Ley 30 es un desarrollo de los postulados políticos y filosóficos contenidos en la Constitución de 1991, siendo así que el Estado de Derecho es un concepto de organización social garante de los derechos y libertades de las personas, la cual consagra a la educación como derecho fundamental asociado conceptual y funcionalmente al sentido de democracia.
Esta ley hace referencia a un conjunto de normas, reglamentos y estatutos que rigen y regulan el funcionamiento de la educación superior en Colombia. De acuerdo a la validación de todos los títulos de la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior, es importante revisar estos artículos que me parecieron importantes. Uno de estos es el artículo 16, donde contempla cuáles son las educaciones de educación superior. Entonces nos indica que son las instituciones técnicas profesionales, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y como tal las universidades. En el artículo 20, el Ministerio de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación, podrá reconocer como universidad, a partir de esta ley, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que estén en el proceso de acreditación y demuestren tener, primero, experiencia e investigación científica de alto nivel y segundo, programas académicos, además de programas en ciencias básicas que apoyen los primeros. Y como tercero, que se faculten al Gobierno Nacional dentro del término de 6 meses que establezcan requisitos para fines al presente artículo. El título es el reconocimiento expreso por carácter académico otorgado a una persona por haber adquirido el saber por la institución de educación superior. Y los exámenes son pruebas académicas de uno de los objetos es probar los niveles mínimos de aptitudes y conocimientos que adquirieron durante la ejecución de lo estudiado. El artículo 111 nos indica, con el fin de facilitar el ingreso a la educación superior a las personas de escasos ingresos económicos, se estableció una política general de becas, ayudas y créditos mencionados para los estudiantes. Su ejecución corresponde al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, más conocido como el ICETEX. Dentro del bienestar universitario del artículo 117, las instituciones de educación superior deben adelantar programas de bienestar, entendido como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, los docentes y del personal administrativo. Otro bien importante son que los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de educación superior. Entonces, ¿qué nos exigen? Los derechos de matrícula, de inscripción, los derechos por realización de exámenes, habilitación, supletorios o preparatorios y derechos por realizar cursos especiales y de educación permanente, derechos de grado y derechos de expedición, certificados o constancia cuando la persona lo requiera. El Plan Decenal de Educación es una política pública que marcará el norte de Colombia en educación en los próximos 10 años. Es un plan innovador, incluyente, de construcción colectiva y regional que plantea los pilares necesarios para una educación de calidad. Los participantes son principalmente la ciudadanía, todas las instituciones educativas y las organizaciones sociales. Su fase preparatoria fue dada en 4 fases. Primero, en unas encuestas temáticas, después se hicieron unos foros presenciales y virtuales, unos foros en cada región y luego se hizo la redacción del plan decenal. Así se culminó la primera etapa. Los principales retos del plan son regular
regular y precisar el alcance del derecho a la educación, la construcción de un sistema educativo articulado, el establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles, la construcción de una política pública para la formación de educadores, impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento, impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías con el fin de apoyar la enseñanza, construir en una sociedad en paz sobre la base de la equidad, la inclusión, el respeto a la ética y la equidad de género, dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación y, sobre todo, dar una importancia a la educación medida en la participación del gasto educativo en el Producto Interno Bruto y en los gastos del gobierno.